El sparring. Enfócate en aprender y no en ganar. El sparring no es una pelea real, sin embargo es como la competencia final, o sea, es como la previa al combate real. Y es un ejercicio elemental para aprender a boxear y bueno, obviamente esto se practica desde el siglo octavo antes de Cristo. Tenemos eh, reseñas ya en Filostratos, por ejemplo, uno de los estudiosos de los deportes griegos, que comenta profundamente cómo se preparaban estos juegos, cómo se pensaba el boxeo en aquellos tiempos y, por ejemplo, se practicaba el sparring, era una de las disciplinas. Y él comenta que hay dos tipos de guantes incluso, existen unos guantes más blandos para el sparring, que recordemos que los griegos se ataban unos guantes que se llaman oximantes, que eran con cuero. Pero más allá de la historia griega, que en otro capítulo hablaremos, lo de hoy es enfocarse en objetivos. Vamos a tener una serie de conversaciones, en este caso nocturnas, si es que lo estás escuchando de día, será de día, pero sobre el sparring, cómo mejorar el sparring. El sparring, primero que nada, no es una pelea real. Entonces, es importante entender que una sobreexigencia en el sparring puede provocar una lesión. Voy a dar un ejemplo histórico de esto. Existía un boxeador que se llamaba Igor Vysotski, de la Unión Soviética, peso pesado. Este señor era el único que había derrotado 3 veces a Teófilo Stevenson, una absoluta leyenda del boxeo. Triple medallista de oro, creo que es triple campeón olímpico, perdón, triple campeón amateur mundial. Una total leyenda, un boxeo precioso. Y el señor Vysotski lo había derrotado 3 veces, 2 en La Habana a domicilio, incluso lo noqueó, y una tercera en la Unión Soviética. Y a las Olimpiadas de 1976 se consideraba que era uno de los cartas fuertes, medalla de oro seguro. Y resulta que un mes antes, en un sparring, se corta la ceja, el corte es tan severo que simplemente no puede acudir a las Olimpiadas. Esta historia nos enseña que estos sparring con extrema fuerza, con extremo daño, con la idea de medir masculinidades torcidas, lo que hacen es probablemente provocar una lesión que a Vysotski le costó una medalla olímpica. A ti te puede costar alguna lesión, pero hay diversos casos en los cuales es famoso por provocar lesiones gravísimas. Entonces, el sparring ha de tener objetivos. Las visiones del sparring son varias, eso depende bastante de la escuela de boxeo en la cual se esté pensando hacerlo. Eso igual hay que tenerlo bien claro. Por ejemplo, la escuela Kronk, el sparring era fuerte, pero una de las cosas que se enfatizaba es que el sparring no fuera esencialmente una cosa eh, sin objetivos. Emmanuel Stewart hacía un sparring fuerte, es tan famosa los videos de Gerard McLean con Tommy Hearns, James Tooney, Evander Holyfield. Sin embargo, el sparring siempre tenía sentidos estratégicos. Por ejemplo, el uso activo de cerrar las esquinas, cerrar los cuadriláteros, cosa que vimos, depende cuando estés escuchando este video, pero cosa que vimos, por ejemplo, con la pelea de Canelo. Yo no digo que este señor no sepa cortar el ring, porque es una persona que realmente es el mejor del mundo, pero curiosamente no lo hizo. La razón, para mí es un misterio, y probablemente para millones de personas más. Y una de las cosas que, por ejemplo, Emmanuel Stewart hacía mucho cuando trabajaba en el gimnasio Kronk, era efectivamente, cuando se hacía el sparring, el corte de ring. Y después conectas. Porque claro, ¿de qué te sirve dar bombazos, golpes gigantescos, golpes que derriban edificios, si es que no los puedes conectar? Entonces, el sparring es un espacio técnico de alta intensidad, claro que sí, donde lo que se busca son objetivos. Ahora vamos a poner otro caso. Por ejemplo, Alcides Sagarra, cuando hablaba de los sparring en la escuela cubana, enfatizaba en el trabajo y perfección técnica. Si la perfección técnica no estaba, no hacías sparring.
Porque para ganar medallas de oro debes tener perfección técnica. La escuela polaca, por ejemplo, en el caso del boxeo femenino, que tiene una flexibilidad y un desplazamiento y un movimiento bastante bueno, enfatiza en la necesidad de tener sparring suaves, que lo que hagan más que nada sea crear una memoria muscular de reacción y relajación. Y es cierto, cuando ves a boxeadores como Julia Smereta en los campeonatos europeos, la tipa realmente se la está pasando bien y pareciera que está bailando arriba y conecta y por mucho que tenga las manos abajo, gana las peleas, las gana notoriamente. Ojo, ojo con esto, no las gana corriendo alrededor del ring. ¿Ya? Como esta pelea lamentable que hubo el día sábado de Canelo contra Skull. Entonces, es importante entender que no porque yo tenga una escuela más defensiva o ofensiva, significa que no haga nada. No se trata de eso. Entonces, en el sparring, una de las cosas que hay que hacer, que es bastante importante, es objetivos. Ejemplo número 1. Hoy voy a trabajar mi jab. Voy a practicar esquivar a la derecha y contraatacar. ¿Ya? Parecen nimiedades, ¿cierto? Parecen cosas como que quizás no son tan importantes, o al menos eso es lo que creo yo. Pero nada más lejos de la realidad. El jab es la herramienta más importante del boxeo. El jab es el que abre espacios, el que crea ofensivas, el que abre oportunidades, el que abre todo tipo de ventanas de oportunidad para que las combinaciones lleguen a algún lugar. Por lo tanto, hay que entender que el uso del jab es extremadamente importante y se debe practicar mucho en los sparring. ¿Y en qué sentido? Cortar espacios de salida, conectar combinaciones, bajar defensas, crear trampas en el combate de David Haney con Ramírez, por ejemplo, o de Canelo con Skull. Uno no veía nada de esto, ni siquiera había una intención de hacer algo. Uno no se ve, por ejemplo, el crear un jab de trampa para que el otro lance un golpe o un contragolpe de derecha. No existe. Entonces, esto también nos habla de la desidia que existe en estos combates. Pero más allá de este alto boxeo profesional, no hay que caer en la idea de que todo el boxeo es así, para nada. Y por lo mismo en el sparring hay que entender que debe tener objetivos. Ya hablamos del jab y, por ejemplo, cómo estirar más el brazo, marcar más allá, marcar un doble jab que pueda abrir la apertura a otro golpe. Entender siempre que el jab es la puerta de entrada de los golpes. El jab no es simplemente un golpe que que no tiene la misma fuerza que la mano derecha. El jab es esencialmente una apertura, un espacio, una apertura que crea posibilidades de combinaciones reiteradas. Eso es importante. Entonces, hay que enfocarse en situaciones técnicas. Nadie gana sparring, ¿ya? Nadie le van a dar una medalla olímpica de campeón mundial de sparring. No ganas nada con noquear a tu compañero, probablemente solo tensar la situación en el gimnasio y cometer errores técnicos. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando uno ve unos golpes así apabullantes, con una fuerza extrema. Generalmente lo que se ve son aperturas gigantescas. Voy a dar un ejemplo histórico muy importante. La pelea de Iron Barclay con Roberto Durán. Iron Barclay lanzando unos bombazos, cosa que estaban muy, muy amplios, cosa que Durán aprovecha con contragolpes de derecha por sobre el brazo, que de verdad que son magistrales. Durán era mucho más bajo, pero los conecta todos, es impresionante cómo lo hace. Y Durán tenía la inteligencia táctica para aprender a ver eso. ¿Y qué te enseña eso en el sparring, donde tú aprendes a observar, donde desbloqueas la vista? Y eso es lo relevante de hacer sparring. Desbloquear el sentido de defensa, desbloquear la vista, dejar de cometer errores técnicos. ¿Qué es un error técnico clásico? Uno de los más comunes en el boxeo amateur, por ejemplo, no usar la mano izquierda. Otro error técnico clásico en el boxeo es
el crear aperturas con la mano adelantada, que son con la mano derecha, por ejemplo, que parecen una mano de natación, como que la mano derecha va nadando. Esas aperturas son una de las cosas que notan sparring hechos o a altísima intensidad, sin objetivos, o simplemente que en el momento de hacer sparring las dos personas se plantan en el centro del ring y solo se golpean. Porque en una pelea real el objetivo está vivo, piensa, tiene ideas, tiene estrategias, tiene nociones, tiene una esquina. Entonces va a buscar contramedidas a lo que hagas. Y exactamente de eso se trata el sparring. La recreación de un combate donde existan varias formas de combate a las que tú te debas enfrentar. Por lo tanto, la idea de ser campeón de sparring o de hacer sparring de extrema intensidad, donde ojalá tus manos se quiebren, lo único que va a producir es una lesión. Y si quieren ejemplos, recordemos al señor Wisłocki, que perdió una medalla olímpica simplemente por ir demasiado excesivo en un sparring. Entonces, a modo de cerrar esta idea, este planteamiento, hay que enfocarse en esquivar la derecha, en contraatacar, en trabajar el jab, en moverse, por ejemplo, puede ser la tarea, hoy me voy a mover lateralmente. Hoy voy a bloquear el jab de mi compañero. ¿Ya? Las tareas técnicas, las tareas tácticas son las que enseñan al cerebro a reaccionar en acciones reales. Los combates se ganan en el gimnasio, no se ganan en otra parte. Recién, esto está siendo grabado hoy día 5 de mayo, acaba de combatir el señor Naoya Inoue, que recibió un contragolpe de gancho cruzado espectacular. Realmente queda sentado en el ring, pero tiene la entereza para reaccionar y técnicamente arrinconar a su rival y noquearlo. Lo hace técnicamente. El señor se para, tranquilo, analiza la situación, respira, entiende que el conteo es de protección, descansa, vuelve a la acción y busca una solución técnica a base de jabs y cruzados y derechas para encerrar al rival y ganar. Eso es trabajo de sparring, trabajo de gimnasio, mentalidad fría. ¿Y la mentalidad fría dónde se crea? En el sparring. Insisto, campeones de sparring no existen, no hay ninguno, no hay ningún cinturón de campeón de sparring. Así que, para reflexionar estas palabras. Ese fue el capítulo de hoy del Legado del Jab. Vamos a estar hablando de aspectos técnicos, motivación, historia y un montón de cosas del boxeo. Síguenos para más en el Legado del Jab. Estamos en Spotify, donde tenemos una serie de capítulos del boxeo cubano. Nos pueden pasar a ver. También tenemos cursos del Legado del Jab en legadodeljab.cl, boxeo norteamericano, boxeo soviético, prize fighting, y estamos este mes con el curso de boxeo post-soviético. Así que síguenos para más en el Legado del Jab en YouTube.